Latinoamérica es una región con una gran historia y cultura en que a través de los años han llegado a tener poderosas naciones y verdaderas potencias mundiales para su época. Como fue el caso del Imperio Inca, quien fue el mayor imperio antiguo de Latinoamérica con un enorme poder militar en la región. Además de él, algunos imperios como el Azteca y Maya tuvieron un enorme poder militar e influencia al punto que hoy en día se siguen estudiando. Sin embargo, debido a diferentes motivos y circunstancias, muchas de estas grandes naciones y potencias dejaron de existir quedando en el olvido. Es por eso que te hablaré sobre algunas potencias latinoamericanas que dejaron de existir y probablemente no conocías. La Gran Colombia. La Gran Colombia fue creada en el año 1819 por Simón Bolívar y tenía un territorio de casi 2.5 millones de kilómetros cuadrados, siendo más grande que países como México en la actualidad. Y contando con una población de aproximadamente 2.5 millones de habitantes para 1822, era uno de los países más poblados durante aquella época. Además contaban con un poderoso ejército que para 1820 tenían entre 25.000 a 30.000 soldados, y con una poderosa armada tenían navíos con más de 60 cañones, fragatas de 44 cañones y muchas unidades. Al tener un gran poder militar para la época, esto les permitió iniciar una guerra contra Perú. Además, sus tres ciudades principales fueron Bogotá, la capital, Quito y Caracas. Sin embargo, debido a la gran inestabilidad política que tuvo la poderosa nación durante todo el tiempo que existió, era de sentido común que pronto tuvieran rebeliones e inevitablemente se disolvieran. Es por eso que para 1831 la COSIAD del movimiento separatista de la Gran Colombia por José Antonio Páez tomó mucha relevancia e hizo que el enorme país se dividiera y nacieran las actuales Ecuador, Colombia y Venezuela. Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este gran país contaba con una gran extensión de terreno en que llegaron a abarcar desde el Amazonas hasta la zona de Beagle cerca de la Antártida. Originalmente la idea de las Provincias Unidas fue hecha durante las guerras de independencia, y gracias a su fundador José de San Martín llegaron a controlar las inmensas regiones de la Patagonia, convirtiéndose en una extensa nación. Sin embargo, si las Provincias Unidas del Río de la Plata siguieran existiendo, sería uno de los países más grandes del mundo, superando en terreno a la India. Y con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes y con grandes extensiones de tierra, contaban con un gran poderío militar y una economía decente para la situación en que estaban. Además, llegaron a tener su propia moneda llamada el Real Argentino hasta 1881 y tenían una economía que era mayormente rural, en que se dedicaban a la agricultura y el ganado. Sin embargo, no importa cuánto potencial tenían como nación, ya que no pudieron evitar el hecho de tener una política inestable, y al estar en una guerra constante contra España hizo que dejaran de existir en 1831. Creando las actuales Argentina y Uruguay. El primer imperio de Brasil. Este imperio fue una de las naciones más estables de América Latina para su época, en que mientras el resto de naciones latinoamericanas estaba en un gran caos, caracterizado por una inestable política plagada de golpes de estados y constantes crisis económicas, el imperio de Brasil era todo lo contrario, y de hecho tenía una envidiable estabilidad política y un buen crecimiento económico, siendo así uno de los países más prósperos de su región. También era una potencia emergente y poseía un importante poderío militar que le permitió iniciar distintas guerras contra sus países vecinos, como fue el caso de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, en que tenían al menos 200.000 soldados, y hasta se enfrentaron contra Argentina en varias ocasiones, en que ambos tuvieron la guerra del Brasil. Al ser un país enorme, también tenían una gran población que llegó hasta los 14 millones de habitantes para 1890, y por ende poseían un extenso ejército. Su moneda oficial era el real brasileño y su economía se basaba mayormente en la agricultura y en el cacao. También tuvieron un gran desarrollo como país al tener ferrocarriles en su infraestructura, y esto significaba que era un país muy próspero y moderno. Sin embargo, a pesar de tener un parlamento para decidir qué se podía hacer y lo que no, había discrepancias entre el rey y algunos sectores del parlamento, afectando bastante la estabilidad del país. Aunque lo peor aún no llegaba, ya que el rey Pedro II de Brasil no había dejado herederos varones, y quien seguía la línea del trono era su hija Isabel. El problema era que para aquella época no era bien visto que una mujer tuviera una posición de gobernante, hizo que para 1889 ocurriera un golpe de estado en parte por la inestabilidad política, además de la preocupación que generaba que una mujer fuera la siguiente monarca de Brasil, terminando definitivamente con la etapa en que Brasil era un imperio y comenzando otro en que se convirtiera en una república. Confederación Perú-Boliviana. La unión del norte y del sur de Perú con Bolivia creó la Confederación Perú-Boliviana en 1836, en que este país tenía un gran territorio de aproximadamente 2.91 millones de kilómetros cuadrados, siendo más grande que la Gran Colombia. Aunque desde un principio la Confederación tenía graves problemas políticos en que constantemente había inestabilidad en la región. Con la extensión de territorio, la nación tenía grandes recursos estratégicos para comerciar y mejorar su economía. En caso de seguir existiendo en la actualidad, sería toda una potencia, ya que su potencial sería enorme, y con los valiosos recursos que tenían estaban encaminados a ser una gran nación rica y poderosa.
Sin embargo, sus vecinos desde un principio estuvieron en contra de la Confederación, y esto hizo que al paso de los años sufrieran invasiones por parte de Chile y Argentina, desestabilizando poco a poco el país, al punto de que al perder la batalla de Yungay hizo que se terminara definitivamente la poderosa nación. Primer Imperio Mexicano. México durante toda su historia tuvo dos imperios, y el primero duró apenas 2 años y fue creado después de que se separaran de España en las guerras de independencia. El mapa del Imperio Mexicano es mucho más grande que el de México actual, con casi 5 millones de kilómetros cuadrados, en que hoy en día lo harían el séptimo país más grande del mundo, además de que Centroamérica formaba parte de ella. Y al contar con una población de 6.5 millones de personas tenía la disponibilidad de hombres para un gran ejército. No hay mucho que decir acerca del Imperio Mexicano, ya que duró poco, pues al ser una nación tan inmensa era muy inestable como sus países vecinos. Solo tuvieron un monarca que fue Agustín de Iturbide, un comandante mexicano muy importante durante las guerras de independencia de México. No podemos saber con claridad cuántos soldados tenían, sin embargo al tomar en cuenta la gran cantidad de personas que habitaban el país está claro que tendrían un considerable ejército. A pesar de esto, al tener una gran inestabilidad política y malestar en algunas regiones del imperio, pronto terminó todo al comenzar una importante rebelión en Costa Rica y en contra de la corona, en que culminó en la abdicación del rey y México se convirtió en una república. Espero que te haya gustado mi video, si es así compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido así. Sin más que decir, me despido.